Abundante paz y gracia, saludos a todos. Realmente todavía seguimos bajo esta situación de permanecer en nuestras casas y agradezco que también todos ustedes los están haciendo. Creo que en breve tendremos esas oportunidades que muchos me comunican de poder vernos, así como estuvimos viendo de que hermanos me pedían por mi esposa. Hay veces nos hemos hecho algunos videos en conjunto porque la intención es poder llegar con una palabra, que ustedes tengan el tiempo de sentarse en familia, compartir esta palabra. Y hay veces Patri no ha intervenido por eso, pero bueno, debido a que algunos pensaban que por ahí la tenía raptada, ella subió allí ese video. Hablábamos en esta mañana con mi esposa de cómo opera ese espíritu de paternidad dentro de uno, sabiendo de que ya hace unos días Analía regresó a su casa, Analía Paladino, que había tenido un estado febril debido a la situación presente. Se hicieron los estudios para desalentar y quitar toda idea de coronavirus. Ella está bien, apenas tenía una pequeña infección, pero bueno, quiero decir cómo vamos viendo realmente ese placer, esa confianza de ver, de tener a los hijos en casa, de que todos están bien, vamos sabiendo y vamos teniendo contacto. Así que hay veces que debido a alguna situación o porque no manejan mucho la tecnología, pero queremos que a través de un llamado telefónico, a través de la forma que sea, se comunique con los sayos, se comunique con su hermano, con aquel conocido, que podamos continuamente tener un circuito de información y de conocimiento de cada uno de nuestros hijos. No porque estamos en espera de algo malo, porque no tenemos temor de malas noticias, sino que estamos siempre estando atentos de cada uno de nuestros hermanos y cada uno de quienes son la familia local de Cielos Abiertos. En la familia global yo continuamente tengo contacto con los queridos hermanos. El domingo pasado estuve en contacto con Sam, con nuestro padre espiritual, con toda la casa de Sam Solein, sabiendo que también allí todo está bien, pastores amigos en Nueva York, en Centroamérica, en Miami, en diferentes lugares, en toda esta familia global, en Sudáfrica, vamos viendo y conociendo de que cada uno de ellos están viviendo bajo ese amparo del Altísimo Dios de los cielos. Así que eso nos va generando en todo lo que decíamos, la familia global y la familia local. La familia local de Cielos Abiertos, realmente conocer que cada día ver cómo Dios está obrando y operando en diferentes familias, en diferentes vidas, viendo provisión realmente tremendo. Somos testigos y somos evidente testimonio de la providencia en tiempos de crisis, en tiempos de cuarentena, en tiempos de un confinamiento a los hogares, donde los negocios están cerrados, las industrias están cerradas, los emprendimientos están todos cancelados, pero los hijos de Dios, yo hablaba con los pastores de Chile y con mi esposa, de que Pablo escribía, de que él estaba preso, pero la palabra de Dios no está preso, ni los hijos de Dios, ni la iglesia del Señor, porque la iglesia es usted. Recuerde que la iglesia no es una pared, no es un edificio, ya lo hablamos hace meses. Ahora, por supuesto que tenemos ese sentimiento y es natural porque Dios nos creó así, con esas emociones. El principio es que no somos gobernados por las emociones, somos gobernados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que saber de que estar tranquilo y estamos todos con ese deseo de
poder encontrarnos con nuestros hermanos, poder tener, yo desearía tener ese ambiente de alabanza y adoración. No lo podemos hacer a través de la red, porque hay leyes y hay derechos con respecto a la autoría, y si hemos querido poner música y se nos cancelaron los videos. Así es que todos tenemos ese deseo, pero paciente, tranquilo. Y lo que hay que meditar y orar es cada día tener bien claro lo que Dios está hablando. En el día jueves que hablamos con el pastor Manuel González, él cerró con una palabra muy hermosa diciendo de que necesitaban aquellos hombres para ser un capitán de a bordo, un timonel, y le hablaron por en clave Morse y uno solo respondió. Si alguien va a manejar un barco, ese es un idioma fundamental. Es fundamental que en esta tormenta usted esté alineado y buscando la dirección de Dios, buscando el sonido y poniéndose en línea con el Dios de los cielos. No desaproveche este tiempo. Si yo le diría el confinamiento, la cuarentena, se termina el próximo viernes. Sus días habían sido aprovechados, las horas fueron aprovechadas, la oportunidad de papá, mamá, estar en casa, estar con los hijos, leyó lo que quería leer, hizo lo que quería hacer, e influenció en el espíritu para bendición en la atmósfera de su casa. No viva como derrochando y desperdiciando lo que más valor tiene. En realidad no hay manera de adquirir el hermoso precio de lo que es la vida, el tiempo. Es impagable. Así que disfrutemos estos días y seamos como hijos de Dios, que revertimos y transformamos las situaciones en bendición, las situaciones difíciles o situaciones que de pronto estamos hoy, que no estamos limitados en ciertas cosas, pero extraigamos de lo profundo de nuestro ser la bendición, la presencia de Dios, y ser ese hombre de Dios. Revele la naturaleza que usted porta, la naturaleza que usted y yo estamos cargando. Todavía no me he introducido a la palabra, he hablado de la familia, he hablado de la situación presente, he hablado de estas cosas. Es que en estos domingos, como decía en otras intervenciones, queremos informarle de que todos tengan paz, de que aquellos que de pronto dicen cómo estarán los hermanos, cómo estarán las vidas, hermanos, estamos en contacto, hemos visto providencia en los que ya tenemos hijos de la casa que de pronto podían tener una vulnerabilidad económica. Pero es sorprendente. Yo hablaba con un hermano hace el día miércoles y me decía cómo en este momento hay dos hermanos que eran parte de ese grupo vulnerable trabajando y haciendo una tarea para un trabajo que les salió en tiempo de coronavirus. ¿Pero esto por qué? Porque establecieron los principios, los fundamentos, la providencia divina. ¿De dónde proviene tu socorro? No es la ayuda al municipio, que le agradecemos, no es la ayuda o el dinero o el sueldo que tú cobras, sino que tu ayuda y tu socorro viene de Jehová. Pero vuelvo a posicionarte. Eso es antiguo pacto. Tu socorro viene de que ahora tú portas una nueva naturaleza, y que esa gracia que está dentro tuyo y que es la sustancia de la presencia de Dios en tu vida, que es la palabra de Dios, el maná que descendió del cielo, la sustancia que está dentro tuyo, es esa gracia, el suministro de solvencia para tu vida. Lo que te sostiene es la gracia de Dios. Es esa gracia de Dios que está operando, y que al establecer los principios, los fundamentos, esta persona que yo nombré, que decía recién que podía estar en una situación vulnerable por causa de que tenía su trabajo y tenía una autonomía con su trabajo, y cómo lo vemos, ¿sabe?
es uno de los hermanos que se acercó en bicicleta hasta la casa de Layo para llevar el diezmo. Quiero entregar el diezmo, quiero que me bendiga, quiero recibir la palabra. ¿Ve cómo operan los principios? Ve que esa persona y usted debe comprender que diezmo no tiene que ver con dinero, sino una conexión con la gracia, con el Padre, con la casa, con el Dios eterno, el Dios de los cielos. Así que, bueno, hablando estas cosas y hablando de cómo está toda nuestra familia, tal vez esbozo una sonrisa y usted dice, pastor, ¿cómo en un tiempo tan crítico mundialmente que estamos viviendo una situación? Bueno, por supuesto que oramos en este día. Yo estaba a punto de terminar mi oración, pero digo, no estoy orando globalmente. Tantas necesidades, tantos países, tantas personas, tantas cosas que se están viviendo de diversas maneras. Personas que quedaron varados, que estaban en otras regiones, en otros países, en otras latitudes, fuera de su casa, en sus economías, viviendo una situación en este momento donde colapsa el servicio médico, donde no están los servicios de transporte y todo detenido. Entonces mi oración, por supuesto, allí el Señor me alertó para orar globalmente. Pero es que mi sonrisa o mi expresión en mi rostro es que nosotros no necesitamos hoy el grito de socorro porque nos estamos ahogando, sino que ya Dios habita y vive dentro nuestro. Y por supuesto que nos duele a aquellos que no lo conocieron o no recibieron o no se les reveló este Dios, o cuando lo oyeron desestimaron. Por supuesto que causa dolor y nos pesa en nuestro corazón ver situaciones y casas y hogares. Yo transito al llegar a mi hogar regiones de las más delicadas, más vulnerables económicamente, de situaciones difíciles, crónicas. Pero realmente también vemos cómo han desechado, han abandonado a Dios, no han abierto su corazón al Señor. Así que no lo tenía pensado. Pero si en este momento me oyes, si este video llega a tu vida y estás escuchándome, abre tu corazón, haz a Jesucristo el Señor de tu vida. Y cuando uno lo hace Señor, Él gobierna, y esa palabra tenemos que traerla al contexto de lo que quiere decir. Hacer a Él mi Señor, no usted su propio dueño, su propio Señor. Usted no viva una anarquía, no viva un autodominio. Haga que el Señor sea su Señor sobre su vida. Así que si en este día me ve a través de este video de internet, en una página de YouTube, es para usted, hombre, mujer, y que recibas esta palabra y hagas a Jesucristo el Señor. No puedo en unos minutos describirte qué es hacer a Jesús el Señor, pero haz lo más esencial. Abre la puerta de tu corazón y dile a Dios, ayúdame, socórreme, entra en mi vida. Toma contacto con un pastor, una iglesia cristiana, y a través de un teléfono puedes tener una dirección y haz contacto prontamente con una persona que pueda guiarte en lo que Dios quiere traer para tu vida. Voy a dar comienzo a lo que quiero hablar. Voy a entrar primero con Efesios capítulo 1 y quiero hablar acerca de dominio. Dice, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, haz a Dios tu Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es que yo tengo un libre acceso a ese lugar, accedo
por Cristo, a través de Cristo, en Cristo. Y esa posición y ese acceso es a través del Señor Jesucristo, que Él perdonó mi pecado, que me hizo un hijo de Dios, me dio una vida nueva y a través de esa nueva naturaleza estoy en Cristo. Hablando con respecto a dominio, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, porque podemos ver allí en Génesis 1, 26, 3 dimensiones que Dios le hace operar al hombre. Entonces dicen en Génesis 1, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, gobierno, dominio, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué señoré? Esa palabra señorear, dominio, gobierno, administración, esa palabra hoy en día está tal vez tan carnalizada, tan humanizada, tan mezclada con la cultura. Una persona quiere estar por encima del otro y quiere ser superior a los demás. Y por eso se buscan o rangos o títulos o denominaciones de nobleza, lo que sea, para tratar o una posición económica o un poder, puede ser político, un poder adquirido a través del poder económico, de diferentes formas. Pero no estamos hablando nada de eso, ni con esa contaminación, y que usted tiene que saber, yo lo he hablado mucho en mi iglesia, con respecto a la administración de los recursos para el resto. Yo como un padre sobre 3 hijos, hoy yo tengo que ser esa autoridad que ejerce dominio para proveer y traer los recursos. Cuando hablamos recursos no es solamente economía, trabajo, dinero, el sueldo y que mis hijos coman. No, tiene que ver con los bienestares que le damos, sus espacios físicos, su espacio como persona, como integrante de la familia, todo un conjunto de cosas. Y quiero introducirme a la palabra dominio porque quiero hablar acerca de cómo nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado autoridad. Ahora, ahí el Señor nos posiciona en 3 dimensiones: el agua, sobre los peces, las aves, el aire, los aires, segundo nivel, y la tierra, sobre toda bestia que se mueve sobre el campo, sobre la hierba, sobre la tierra. 3 dimensiones. Pero en el mundo espiritual y bajo el nuevo pacto, el Señor nos coloca y nos posiciona en lugares celestiales. Y no es que quiero hacer esto místico, ni despertarte tus pensamientos de empezar a querer pensar en las cosas celestiales, ni en las cosas del ejército del cielo, como hizo el pueblo de Israel y fabricó imágenes, a ideas, semejanza del hombre, a una creatividad que se desviaron y abandonaron a Dios. No estoy diciendo eso, pero sí debo hablar de cómo la posición espiritual que Dios nos ha dado como hijo de Dios. ¿Y por qué quiero hablar esto? Porque en este tiempo donde este enemigo llamado la ciencia, la medicina, los infectólogos han llamado coronavirus o COVID-19, con respecto, dice que la forma, una de las cosas que se puede observar de los virus es que tiene esa forma de esas coronas, y por eso este virus se le ha dado en llamar esa expresión de coronavirus. Entonces es un enemigo invisible, es un enemigo. Hoy escuchaba la cantidad de millones infectados en el mundo. No estoy hablando de las muertes, sino de los millones infectados en el mundo. Un enemigo que está entrando en todo lugar, en toda esfera, en toda área. No se detiene ante nada.
ha entrado en el palacio, en lugares más carenciados. Yo estaba muy pendiente de los lugares argentinos vulnerables, como lo que llamamos aquí Villa Miseria, y estaba muy pendiente con mis hermanos en Brasil, y sabiendo que también allí, ingresando a una favela, esto iba a causar unos daños. Estuve hablando con pastores y me comentaban de que en una de las favelas principales, hace unos días atrás, 5 infectados a causa del hacinamiento en el cual viven. Eso puede causar mayor propagación, de multiplicación de infectados. Pero bueno, me estoy yendo a un informe de cómo esto está en el mundo, pero vayamos al mundo espiritual. El mundo, la sociedad, la economía, las masas, los poderes que mueven. A veces cuando hablamos del poder económico, nosotros queremos enfatizar o poner ese poder económico en el énfasis sobre un gran empresario, una gran empresa, una empresa multinacional, pero no ponga el poder económico en una marca, llámese Coca-Cola, Ford, quien sea la persona o el emprendimiento. El poder económico es una influencia y es un poder donde actúa de las maneras influenciando en los temores. Y es continuamente cuando hemos hablado respecto a la cultura del huérfano. El huérfano está sometido, sumergido, y es presa del temor a la providencia. El huérfano sabe que si él no se abastece, no se autoabastece, nadie le va a abastecer. Entonces ese huérfano que tiene una economía precaria solamente para autoabastecimiento de sí mismo, padece y está sometido y es un súbdito del poder de la riqueza, del poder económico. El poder económico, usted tiene que saber que es una influencia satánica. Pero nosotros estamos fuera de ese sistema porque nosotros estamos gobernados bajo los principios eternos de Dios. Entonces, sea que tengamos mucho, poco, sobre o falte, nosotros estamos confiados en que el Dios Todopoderoso, Él va a proveer y va a traer los suministros necesarios para nuestras vidas. Déjenme hablar de la palabra dominio, que lo dije al principio. Yo lo busqué a través de, voy a leer en mi computadora, a través de internet y de la lengua española. Dominio, sinónimo de poder, potestad, autoridad, imperio, influencia, influjo, ascendente, ¿sí? Y un influjo ascendente. Estos son sinónimos de poder, potestad, autoridad, imperio, influencia, dominio, influjo, ¿sí? Es como eso comienza a obrar. Produce opresión, sometimiento, control, poder, tiranía y yugo. O sea, el yugo del diablo, el yugo del maligno, el yugo de este mundo. Las riquezas injustas quieren producirte eso. Pero si usted está bajo las riquezas justas del Hijo de Dios, usted funciona bajo la gracia. Nosotros vemos a nuestro Señor Jesús, que es la representación del Padre para nuestra vida, que aún cuando Pedro se había comprometido en su diálogo con los religiosos, Jesús le dijo: mira, por causa que te has comprometido, vamos a pagar los 2 denarios para entrar a Jerusalén. Pero Jesús le está diciendo: yo soy el Rey de Reyes, yo no tengo que pagar nada. Pero anda al Jordán, tira un anzuelo, hay un pez con 2 denarios. Jesús se encontró en una situación comprometida y la providencia vino sobre su vida. Así nosotros podemos contar testimonio, y lo hemos hablado, cómo la providencia en este tiempo está sobre la casa, y vemos la bendición sobre los hijos de Dios. Pero continuamente consultando, hablando, llamando por teléfono, indagando. No es que yo veo que tengo providencia, yo y me conformo yo y me olvido de mis hermanos. No, estoy hablando de toda la casa que Dios nos ha dado a administrar.
como cielos abiertos. Nuestra iglesia en San Miguel, la familia de San Miguel. Y cómo estamos en contacto. Nuestras hermanas mayores, nuestros jóvenes, todo. Bueno, sigo con la palabra. Entonces veíamos que opresión, sometimiento, esos todos son los poderes del enemigo y lo que quieren ejercer sobre tu vida. Control, tiranía. Siguiendo hablando por la palabra, dominio, soberanía, imperio. También podemos ver ámbito, jurisdicción, posesión, pertenencia. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque tengo que bajarle para que usted tenga la comprensión de lo que es cuando las Escrituras nos dice que nos ha dado poder y dominio. Y los cristianos creen que solamente tienen poder cuando oran por un endemoniado y se manifiesta un demonio y te reprendo, Satanás y todo eso. Sí, es tremendo cómo Dios nos respalda. Pero usted tiene que saber que la posición que tenemos por hijo en Cristo, en los lugares celestiales, lo que nos dice aquí en el libro de Efesios. Entonces, ¿por qué te llevé a Génesis? Porque esa es la posición terrenal, humana y los dominios que Dios le dio al hombre en la posición adánica sin haber abandonado a Dios. Luego, cuando abandonó a Dios, todo eso fue transferido y Satanás ejerció todos esos dominios sobre el agua, la tierra y el aire y las especies que están así. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos dominio sobre todo eso. Por eso en la armadura que hemos hablado en las primeras veces, en Efesios capítulo 6, nos habla que Dios nos dio poder y autoridad sobre toda potestad, gobierno, dominio que se mueve en los aires. Así que eso usted tiene que saber. Entonces, hoy hay un dominio, un poder que te tiene confinado y que tal vez se puede llamar coronavirus, temor, enfermedad, lo que sea. Y usted tiene autoridad sobre eso en el nombre de Jesús. Leo un poquito más que dice así. El versículo 4 de Efesios capítulo 1 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Te llevé a Génesis de cómo allí en Adán Dios le da la directriz sobre qué tenía dominio. Pero en Cristo Jesús nos habla en Efesios sobre qué nosotros como hijos bajo un nuevo pacto estamos operando y actuando y teniendo dominio. Y esto fue antes. Toma lugar en el sacrificio de Cristo y toma referencia, pero ya eso estaba hecho antes de la fundación del mundo, así que Dios ya tenía los planes, así como dice Sam, Dios conoce el final desde el principio. Dios tiene, es como el arquitecto que tiene en la mente, todavía no hizo el boceto, después hace el plano, las medidas, las dimensiones, llama a la agrimensura para medir bien todo, pero ya lo tiene aquí. Luego es plasmado en un boceto y después en planos bien delineados, con medidas, puntos y todas las cosas. Dios tenía el final desde el principio. Dios conoce todas las cosas. Él no esperó al Hijo que vaya a la cruz. El Hijo fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Ahora eso toma lugar hoy, en el presente, y debe ser vivencial la posición que tenemos en Dios, frente a los dominios, frente a los imperios satánicos, frente a los poderes, frente a las influencias, frente a las esferas, y saber de cómo. Por eso usted tiene que ver que hay veces las administraciones de gracia dentro de la iglesia, los hombres que Dios ha establecido como apóstol, profeta, evangelista, fue contaminado con un pensamiento humano, pero cada uno de ellos tiene una esfera en la cual operar y trabajar dentro de la casa y para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Y esas esferas, esas limitaciones que tienen. Ahora, Pablo lo dice en uno de los relatos, quiero verles el rostro, quiero ir a visitarles, pero el Espíritu me lo ha impedido.
No era malo lo que Pablo quería, no era malo lo que la gente deseaba del otro lado, pero Pablo tenía la revelación de que el Espíritu se lo estaba impidiendo ir a verlos. Y sabía eso. Jesús dijo, un joven se le acercó y le dijo, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Jesús dijo, yo no fui llamado a esa tarea, esa no es mi tarea. Yo no fui llamado para ser un juez en dividir una herencia. Eso tenés otras personas. O sea, eso es lo que estamos hablando, la influencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer nuestras áreas de influencia y cómo operar dentro del cuerpo del Señor y cómo funcionar como hijo de Dios y saber que en esas áreas de influencia como hijo de Dios en los lugares celestiales Dios nos ha dado poder y autoridad sobre todo dominio e imperio, poder y fortaleza. Entonces, eso es lo que queremos hablar. Así como allá lo anuncian en Génesis, nosotros tenemos. Vuelvo a unir cosas de lo que estuve hablando. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel se lo interpreta. En el capítulo 7, Daniel es el que tiene visiones y empieza a recibir esas visiones. Y hay una similitud entre lo que ve Daniel y lo que ve Nabucodonosor. Nabucodonosor ve una figura, Daniel ve diferentes animales. Y cada uno de esos representa los movimientos, los reinados y los poderes de aquel tiempo. El dominio babilónico, caldeo de aquel tiempo, el dominio medo-persa, el dominio griego a través de Alejandro Magno y el dominio romano, que sería el último reino, y dentro de ese reino sale una piedra cortada no de mano de hombre, de la gran montaña. Esa piedra derriba la imagen, derriba todos los reinos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el reino de Dios jamás fue vencido, ni será vencido, y que ese reino ha sido establecido. ¿Y por qué te hablé de dominio? Porque usted es parte de ese reino y usted tiene que conocer que no fue vencido, no es vencido, ni será vencido. Pasado, presente y futuro. Y que usted es hijo de ese reino que nunca ha sido vencido ni será vencido. El día jueves hablé yo con el pastor Manuel González y le hablaba acerca que esta era, y lo que yo estuve en conexión con Sam, estábamos hablando de que esta era tiene que ver mucho con la mentira y el engaño. Y durante meses yo hablé Babilonia, que Babilonia es mezcla, es engaño, es una Babilonia que te quiere ofrecer la comida real, pero viene mezclada con la comida de los ídolos, y que usted tiene que saber que usted debe recibir el pan, el maná que desciende de los cielos, y como dice la Escritura, y como nos enseña la palabra del Señor, que ese maná, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de los cielos, de Dios, para tu vida. Y este es el momento para recibir ese maná, ese pan. Papá, escuche la palabra, medite en todas las cosas que yo fui hablando, impartiendo desde Génesis poder, dominio, gobierno, señorío, y de cómo nosotros somos en Cristo y que pertenecemos a ese reino que nunca ha sido vencido, y que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes de ese reino. Reyes y sacerdotes de ese reino. Las imágenes que tiene Daniel muestran los poderes, las grandezas, lo grande de ese reino, pero que cuando salió el reino de esa piedra, no cortada en manos de hombre, ese derribó la imagen, venció todos los reinos y jamás ha sido vencido. Así que tenga la convicción que usted pertenece a un reino, que usted es un rey y sacerdote de ese reino, y que ese reino jamás ha sido vencido. Y en estos tiempos donde la mentira, la oscuridad de la ignorancia, donde el engaño,
donde el pensamiento anárquico cobra vigencia y hay densas oscuridades, es el tiempo de brillar. Porque la luz predomina, vence sobre las tinieblas. No quiero irme sin leerle el libro de Romanos, leerles en las Escrituras el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice, versículo 31 dice así, el signo de pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué es lo que podemos decir o responder a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios dentro nuestro opera por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ese Dios no retuvo, no fue mezquino y entregó a su Hijo, lo dice el versículo 32, el que no escatimó, no fue mezquino, no fue limitado, se brindó todo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pedro dice que todas las cosas que pertenecen al mundo natural y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder. Usted se piensa que cuando yo nombro las cosas que están sucediendo es una autoproclamación de mi pastorado. Dios guarde mi vida y me cubra de yo querer una promoción personal. Me deleito y me gozo en que la palabra de Dios está trabajando en la familia de los hijos de cielos abiertos. Y el manto y la cobertura y la providencia divina está operando sobre las vidas de mis hermanos. Me he quedado con muchos versículos por leer, por compartir. Pero recuerde, quédese con esta palabra. Si Dios no retuvo a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él? No permita la influencia del mundo en sus oraciones. No contamine sus oraciones con una carnalidad. Bueno, yo solo le pido en este tiempo. No ore como un huérfano. Usted es un rey y sacerdote del Dios de los cielos. Dios nos dará todas las cosas. Párese y reclame todas las cosas. No importa qué tiempo sea. No importa el momento que sea. Usted y Dios sigue siendo Dios, y ese Dios no tiene coronavirus, no hay problema que los ángeles se pongan en movimiento, no hay contagio angelical. Todo el poder de Dios está a disposición suya y mía. Padre, te doy gracias por todos los hijos que nos has dado, y por que en este día percibo que este video será de bendición a vida. He orado por esto y he pedido por esto para que tu amor, tu poder, tu gracia sea actuando y tocando casas, hogares, familias, y que aquel Dios, el Dios que dije aquel en tiempo pasado por la obra en la cruz del Calvario de Jesús el terrenal, pero ese es el eterno, no es el aquel, es el presente, es el vivo, el real, el que habita, reina y gobierna en cada uno de nuestros corazones. Y como dice la palabra, el mismo poder sigue vigente, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el que opera en nosotros. Si ese poder pudo levantar al Hijo que cargó el pecado de todo y que lo sepultó en la mayor inmundicia mundial global, el Padre lo saca y lo sienta en el trono, y es el sacrificio perfecto.
Ese Hijo de Dios está a la diestra de Dios Padre y nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo y a través de Cristo. Usted es un hijo y usted y yo pertenecemos al reino del Dios de los cielos. En este momento yo vivo en una ciudad que está en el límite, estoy más cerca de Tortuga que de Granbur, de Tortuguitas que de Granbur, provincia de Buenos Aires, Argentina, pero soy ciudadano del cielo. Pertenezco y mi ciudadanía, mi naturaleza es divina, sacerdotal y real por causa de Cristo Jesús, por causa de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Estos son días para comerse el cordero en las casas, comerse todo el cordero y no dejar nada. Sanidad, provisión, salvación, redención, vida nueva en Cristo. Paz, gracia sea sobre cada casa, vida, familia en Cristo Jesús. Los amo, los bendigo. Amén y amén.